Feliz día para cada uno de ustedes. Que la paz del Señor Jesús more siempre en sus corazones. Llegamos ya a la lección número 9. El título de esta lección es nombrado Un ministerio impulsado por el amor. Llegamos ya a la segunda carta a los Corintios. Y mis hermanos, cuando leemos algunas de las cartas que enviaba el apóstol Pablo a algunas de las iglesias, nos damos cuenta que él no las estaba enviando desde una oficina con aire acondicionado, ni mucho menos, ¿no? Al leer las diferentes cartas de la Biblia, como ser la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, la carta a los Colosenses, la carta a Filemón, incluso, él las escribió estando preso, mis hermanos. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que la vida del apóstol Pablo no fue nada fácil. Además de la cárcel y las situaciones que pusieron en peligro su existencia, él menciona que aún su misma gente, por decirlo de alguna manera, lo azotaban. Hablando de los judíos, por supuesto. El apóstol fue náufrago, estuvo en constante peligro en las aguas, estuvo en peligro de salteadores, tuvo fatiga, tuvo hambre, tuvo desolación, en fin, tantas penurias que él pasó. Sin embargo, en medio de todo ese sufrimiento, hermanos, el amor de Pablo por los corintios nunca decayó. Y lo mismo pasa con el amor de Cristo por nosotros. De hecho, Pablo aprendió de Jesús a amar a las iglesias de una manera que reflejara el amor de Cristo. Y como ya es de costumbre, vamos a leer nuestro verso base de esta semana. Y lo vamos a encontrar en 2 de Corintios capítulo 2, verso 4. Y dice así: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón les escribí con muchas lágrimas, no para que sean contristados, sino para que supiesen cuánto los amo. Comencemos entonces, mis hermanos, esta lección. Gratitud. Así se titula esta primera parte de la lección. Para estudiar un poco acerca de la gratitud que el apóstol Pablo tenía, en otras palabras, aprenderemos cómo Pablo manifiesta su amor a los corintios al consolarlos en medio de sus dificultades, tal como él mismo había recibido consuelo de Dios en sus tribulaciones. Los invito, hermanos, a estudiar 2 Corintios 1 del 3 al 7. Después de haber leído y analizado esos versículos, reflexionemos en la razón por la que Pablo tenía mucha gratitud. Primero, vemos cómo Pablo tiene claro que el consuelo no lo encontraba en ningún otro lado que no sea en Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, dice el apóstol Pablo, ¿no? Él menciona que tiene un Dios que lo consuela en toda tribulación, en toda angustia, en toda desesperación, en toda pena que pueda pasar. Él acude única y exclusivamente al verdadero Dios consolador y piadoso también. Ahora bien, es importante mencionar que la gratitud de Pablo se centra en el consuelo que Dios brinda a quienes sufren. Es importante que podamos notar algo, que él menciona que él tiene un Dios que lo consuela en sus tribulaciones, pero primero debe él creérselo mismo, para que sea esa consolación que él recibe en sus peores circunstancias sean trasladadas a las demás personas, a aquellos que también pasan tribulaciones. El apóstol Pablo podía consolar a otros porque él mismo fue consolado por Dios durante sus sufrimientos. Esto nos da una gran enseñanza a nosotros, hermanos,
porque como creyentes es necesario que testifiquemos acerca de esos consuelos que hemos recibido por parte de Dios y no debemos guardarlos solo para nosotros. Tal vez tú que estás viendo este video o que estás escuchando, tal vez no has pasado alguna tribulación en tu vida, pero hay otros que sí han pasado tribulaciones y tienen un testimonio que contar, y es necesario que otras personas conozcan las maravillas que Dios ha hecho en tu vida y que eso sirva de consuelo, que Cristo vive. El estudio de la lección nos menciona que solo el corazón afligido que se convirtió en receptor del consuelo de Dios es capaz de impartir consuelo de manera eficaz a quienes también están afligidos. Hermanos, pongamos en práctica estas enseñanzas del apóstol Pablo y seamos agradecidos con el Señor. Mostremos cómo esos sufrimientos que abundan en nosotros son consolados a través de Cristo Jesús. ¿Podemos ser atribulados? Sí, claro que sí. Lo somos para consuelo y salvación, hermanos. Pero es necesario tener paciencia y tener sobre todo esperanza, pureza y sinceridad. Así se titula esta parte de la lección. Para profundizar más en este punto, vamos a leer 2 Corintios 1 del 12 al 14. Hermanos, el motivo de nuestro orgullo es el testimonio de nuestra conciencia. Por lo tanto, la santidad y la sinceridad vienen de Dios y no con la sabiduría carnal o del mundo, sino con la gracia de Dios. Pablo les menciona que no les escribe otra cosa que lo que ellos están leyendo y que lo comprendieran bien plenamente. Y esto Pablo se los escribía porque su integridad y su apostolado habían sido cuestionados por algunos en la iglesia de Corinto. Algunos pensaban que Pablo tenía un carácter vacilante e indeciso, lo cual no era adecuado para el ministerio apostólico, según ellos, ¿no? Pero realmente no era así. Hermanos, como cristiano es muy importante cuál vaya a ser nuestro testimonio para el mundo. El comportamiento que podamos tener debe ser lo mismo tanto dentro de la iglesia o del templo como fuera del templo. Teniendo como base esto, tendremos la potestad de dar ejemplo, así como el apóstol Pablo lo dio, y no dar lugar a que las críticas de las personas les dé la razón. Debemos tener claro que la sinceridad tiene su origen en Dios. El apóstol garantiza que sus intenciones eran claras y comprensibles. Estaba seguro de que la rectitud de sus palabras, intenciones y acciones quedarían claras. La pregunta es, ¿cómo nos estamos dando a conocer al mundo nosotros? Nuestro testimonio, hermanos, debe ser puro y sincero para con los demás. Muy bien. Una vez conociendo acerca de la pureza y la sinceridad con la que Pablo les escribía a los corintios, es muy importante, hermanos, mencionar que el plan original de Pablo no era solo enviar las cartas para los corintios. El plan que él tenía era otro, hermanos. Por tal razón, esta parte se va a titular Cambio de planes por amor. Para esta sección, los invito a leer 1 Corintios 16 del 5 al 7. Una vez leído y analizados estos versículos, nos podemos dar cuenta que el plan del apóstol era ir a visitarlos físicamente. Pablo tenía un viaje para Macedonia, hermanos, y él iba a aprovechar para pasar el invierno con los corintios y compartir con ellos. Y pues que lo encaminaran, ¿no? O que lo acompañaran hasta Macedonia, donde era su destino, porque él quería pasar mucho tiempo con ellos, no solo un rato,
Pablo primero envió a Timoteo para preparar el terreno. Lastimosamente, el apóstol recibió un informe de Timoteo, según lo menciona Primera de Corintios 4, 17, 19, que no había un buen aura ahí. Algunos en Corinto habían dicho que Pablo no era confiable y que no los amaba lo suficiente, según lo relata 2 Corintios 1:17. La intención del apóstol Pablo era ir de la ciudad de Efeso, llegar a Corintios y abordar esos problemas que le mencionó Timoteo. El apóstol ya había ido la primera vez a Corintio, ¿no? Pero planeaba volver a ir. Pablo tenía una ruta ya trazada para llegar a Corintio nuevamente. Esa ruta era ir de Éfeso a Corintio, que ya había ido la primera vez, luego Macedonia, luego regresar a Corinto y luego ir a Judea. En 2 Corintios 1, 15 y 16 podemos ver esa ruta de Pablo. Primero fue de Éfeso a Corinto, pero el apóstol regresó a Éfeso. Cambió los planes el apóstol, no regresó a Corinto como estaba en sus planes originales. Regresa a Éfeso y les escribe la carta. Prefería enviar una carta antes que arriesgarse a que otra visita empeorara la situación, que por cierto estaba tensa, ¿no? ¿Porque no volvió el apóstol? Bueno, porque en su última visita las intenciones que llevaba el apóstol fueron mal interpretadas por algunos de los corintios. Algunos, no todos, dijeron que no era confiable y que no los amaba lo suficiente, como lo vemos en 2 Corintios 1:17. Por eso Pablo prefirió escribirles una carta a los corintios y en lugar de visitarlos, y esto fue su sincero amor por ellos, según lo menciona 2 Corintios 2:4. Porque si los hubiera visitado nuevamente, justo después de la dolorosa visita anterior, les habría causado más dolor, no la alegría que él pretendía traer con su presencia. Muy bien, la idea de la carta que escribió el apóstol para los corintios y que por cierto también aplica a nosotros hoy día fue para que ellos se hicieran un examen de conciencia, para que ellos reaccionaran de qué cosas estaban haciendo mal en su interior y en la iglesia también, hermanos. La iglesia de Corinto era un objeto de amor de Dios a través del apóstol Pablo por cada uno de ellos. Y era lo que el apóstol quería trasladarles. Esta parte de la lección se titula El perdón y la reafirmación del amor. Para reflexionar en esta sección los invito a leer 2 Corintios 7 del 5 al 13. Entonces, aquellas reprensiones fuertes que había dicho el apóstol en su carta dieron un resultado positivo, hermanos, en las personas de Corinto. Y esto confortó mucho al apóstol. Se reunió con su ayudante Tito en Macedonia. Y fue allí donde el apóstol recibió la excelente noticia de la transformación que habían experimentado los corintios. El apóstol Pablo describe el profundo desgaste físico y la angustia mental que sufrió al llegar a Macedonia, atrapado entre la presión externa de la persecución y el miedo interno por el estado espiritual de la iglesia en Corinto. Pero al recibir esa tremenda noticia que Tito le traía al apóstol, Pablo se consoló mucho, y no solo él, también los corintios se consolaron por la llegada de Tito. Aquí vemos, hermanos, cuán importante es apoyar a nuestros líderes. Y Tito lo estaba haciendo. Tito estaba haciendo la obra que Pablo le encomendó. Cuán importante es delegar funciones, hermanos. Y también muchas veces es importante tomar nosotros la iniciativa. No solo depender si el líder lo hace o no. Ahora bien, Pablo les hace saber a ellos
que el pesar que él sentía era en parte por lo que él les había escrito a los corintios, porque los había entristecido por un rato, dice. Pero al recibir la noticia de Tito, él se alegró mucho, no porque ellos ya no estaban tristes o enojados con él, sino porque aquellas palabras que les dijo en la carta les tocó a ellos mucho, hasta el punto de arrepentirse para la propia salvación de los corintios. La palabra que él les dijo en la carta no fueron sus propias palabras, sino que fueron palabras inspiradas por Dios, y eso hizo que no hubiese ningún prejuicio por parte de Pablo al momento de reprenderlos, porque la tristeza producida por dejar de pecar y arrepentirse, lo que produce es arrepentimiento para salvación. ¿Salvación en quién? Salvación en Cristo Jesús, mis hermanos. Pero la tristeza que ofrece este mundo lo que produce es muerte. Y es lo que no quiere el Señor para nosotros, esa muerte. Cuán importante es saber perdonar y sobre todo mostrar amor para los demás. Muy bien, llegamos ya a la parte final de esta lección. Después de haber estudiado acerca del rencor, la crítica y los malos entendidos por parte de algunos de la iglesia de Corinto, luego vimos cómo Tito logró reconciliar el malestar que sentían los corintos, por lo cual tanto la tristeza de Pablo como la tristeza de los corintios fue diluida, porque se reafirmó que el amor prevalece sobre todas las cosas. Pero la pregunta surge, ¿qué estaba haciendo Pablo mientras Tito estaba en esa misión en Corinto? Bien, precisamente eso es lo que vamos a estudiar en esta parte de la lección. Teniendo en mente eso, esta parte de la lección se titula Triunfo en Cristo. Entonces vamos a leer 2 Corintios 2 del 12 al 13 y como vemos, hermanos, Pablo no se sentó a esperar que lleguen las noticias por parte de Tito. Pablo tenía una misión en general que cumplir. Esa misión era ir a predicar a las demás ciudades de Cristo resucitado. Él no solo estaba centrado en una ciudad, en este caso Corinto, porque él no podía dejar de hablar de Jesús a las tantas ciudades que no conocían del mensaje de la resurrección todavía. Suele pasar que muchas veces nos gusta solo estar dentro de las cuatro paredes del templo, hermanos, y esperar que lleguen ahí las personas a conocer el mensaje de Jesús. No, mis hermanos, hay que ir a buscar esas ovejas y entregarles a domicilio el mensaje si es preciso, ese mensaje de Cristo resucitado. Precisamente Pablo eso hacía. Dice un famoso dicho, hermanos, que si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, algo así dice. Y eso era lo que el apóstol iba a hacer a otros lugares, por mientras Tito regresaba con las noticias. Pablo sentía en su corazón que Tito regresaría con buenas noticias. Y eso fue lo que ocurrió. Y ocurrió así porque la confianza de Pablo estaba puesta en Dios. Y él sabía, hermanos, que todo iba a salir bien. Pablo afirma que Dios nos lleva siempre al triunfo en Cristo Jesús, según lo menciona 2 Corintios 12:14. Pablo se regocija en Cristo porque la dolorosa carta dio el fruto que él pretendía cosechar, según lo menciona 2 Corintios 7 del 5 al 9, hermanos. Cuando vamos al culto, vamos y hacemos obra misionera, cuando vamos a orar por los enfermos, cuando vamos a predicar la palabra a los necesitados. La pregunta es, ¿cuál es nuestra motivación? Hermanos, nuestra motivación debe ser el Señor Jesucristo. Precisamente, si lo hacemos en el nombre de Él, todo va a salir bien. Pasa que a veces, hermanos,
queremos ir para cumplir un requisito o hacerlo porque es parte de nuestra función como cristiano o porque es nuestra responsabilidad. Si lo hacemos porque es nuestra responsabilidad, yo creo que no estamos haciendo nada. Debemos hacerlo motivados por el amor de Cristo Jesús. Así que espero les ayude esta lección. Que el Señor les bendiga. Esta es la lección de esta semana. Bendiciones. Hasta la próxima lección.